Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio ahondamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Consultamos con algunos padres de familia cómo han hecho para el tema de la educación de sus hijos mientras que están en casa. No solo los docentes y los niños han tenido que hacer de todo para lograr impartir y recibir las clases. Los padres de familia también sufren con la educación por estos días. Ellos nos contaron qué es lo más difícil. Pues los niños están estudiando por medio de una plataforma que se creó en el colegio, por ahí han estado estudiando los niños. Se coincide en que los estudiantes han tenido muchas limitantes, entre ellas los accesos a los contenidos, todo por la conectividad. Pues al principio hubo muchas dificultades con la plataforma, ya que pues era algo nuevo para nosotros. Y para enseñarle a ellos, yo creo que lo más difícil fue enseñarles a ellos a meterse en la plataforma. Pues de pronto las tareas, que a veces es inconveniente por la falta del internet y todo, pero pues ahí vamos. Han recibido la porción nutricional con la que el gobierno se había comprometido. Aprovechan para reclamar y recibir las guías para los trabajos. Sí, claro, por obvias razones, porque pues hay muchas cosas de que los niños no saben. Toca ayudárselos a buscar. De todas formas, el programa, como se maneja mucho por el Word es muy complicado para manejarlo tanto para uno como para ellos. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que ayudarles mucho. Pues yo ahorita me encuentro desempleada debido a la pandemia, pero pues no, hasta ahora como he estado en casa, entonces no me ha dado como ningún inconveniente. A pesar de todo y el desconfinamiento que ha sido gradual, los padres están temerosos de enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Por eso expresan su malestar con solo pensar que sus hijos tendrían que volver a los colegios. La verdad, no estaría. Porque pues, dado el caso de que todavía no han dado como una solución debido a la pandemia, sí le da a uno como miedo que de pronto van a haber siempre muchos niños contagiados. Pues hermano, le digo la verdad, por mi parte yo tengo mucha precaución, porque pues así como nosotros nos cuidamos y mucha gente se va a cuidar, también hay mucha gente que definitivamente no se cuida. Entonces yo en ese caso sí tendría más bien precauciones. Así, en este barco que no se sabe cuándo llegará a puerto, todos estamos sufriendo y aportando para lograr sacar la educación adelante. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Víctor Hugo Acosta. Él es secretario de Prensa y Propaganda de Educal. Para todos los docentes del departamento de Caldas, el pasado viernes se celebró el Día del Maestro. A todos les damos un feliz día. Ustedes han demostrado que son aguerridos, que son valientes y más en esta situación de confinamiento. A nombre de Educadores Unidos de Caldas, les reiteramos las gracias por la grandiosa labor que hacen y por el papel extraordinario que hicieron en la muestra artística del pasado viernes. ¡Feliz día! La Junta Directiva de Educal, en medio del confinamiento, también se reúne periódicamente para tratar los diferentes temas que le atañen al magisterio, a la educación en general. Nos reunimos semanalmente a través de diferentes plataformas, también nos hemos reunido con delegados de Cosmited, también estamos promoviendo reuniones con las secretarías de educación y también el programa habitual de Aula Abierta. Nos reunimos cada 8 días para mirar los diferentes temas. No paramos. Debido a las diversas problemáticas que han surgido, por ejemplo, de rectores que citan a docentes a trabajo presencial o de jornadas que se han extendido más allá de lo normal, hemos promovido reuniones con la Secretaría de Educación de Manizales y con la Secretaría de Educación de Caldas. En el caso de la Secretaría de Educación de Caldas, mañana lunes será
la reunión, miraremos los diferentes aspectos de la carta que le enviamos, miraremos el tema de sabáticos y nocturnos, miraremos el tema de horas extras, de zonas de difícil acceso, de jornada laboral y todo lo demás en medio de la problemática que tiene el magisterio hoy. Frente al tema del confinamiento y la orientación que da Educal, hay que reiterarla. La orientación de la organización sindical es que se permanezca el trabajo en casa, por varias razones. La primera de ellas es que ninguno de los 3 últimos decretos ha incluido a la educación como una excepción a la hora de que puedan salir a la calle. Eso es muy importante que se sepa. Es decir, el trabajo de entregar guías, de ir a las instituciones, de todo eso que algunas instituciones están poniendo a hacer, no está contemplado entre ninguna de las excepcionalidades. Por lo tanto, la orientación que da Educal es que permanezcamos en el confinamiento, que sigamos en esa tarea y que permanezcamos con el trabajo en casa. Adicional a lo anterior, es inaceptable que esas tareas que parecen voluntarias en algunas instituciones, reitero, en algunas, en donde los docentes están asistiendo, se den sin la más mínima condición de bioseguridad. Y hasta en eso hay que ser absolutamente rigurosos, reiterando que el trabajo es desde casa. Frente a toda esta problemática, FECODE, nuestra federación, le ha enviado una carta a la ministra de Educación planteándole varios temas que quiero desarrollar. El primero, debe haber cumplimiento del pliego de exigencias firmado entre FECODE y el gobierno nacional en mayo del año anterior, por muchas razones. Primero, porque son urgentes los recursos para educación, urge una reforma constitucional al sistema general de participaciones y urge, por ejemplo, que se cumpla del pliego el cambio en las condiciones técnicas de las relaciones, el número de estudiantes por salón. Eso urge que se cumpla la totalidad del pliego de peticiones de FECODE. Nuestra federación también plantea que se debe declarar la emergencia educativa que permita tomar las medidas del caso para, en medio de esta pandemia, apropiar los recursos necesarios para que la conectividad sea garantizada o el transporte de los paquetes con bioseguridad sea garantizado, todo sobre la base del trabajo en casa. Tiene que haber un replanteamiento del año escolar. No se puede volver esto una estructura rígida que impida que haya modificaciones. Tienen que haber cambios por muchas razones. Primero, porque no puede ser la misma evaluación, no puede ser la misma promoción. Tiene que haber unos criterios, un alto en el camino que permita preservar la salud mental y física de docentes y estudiantes. Ya nos han reportado muchos docentes que han tenido que asistir a consulta de especialista en psiquiatría porque la condición en casa es cada vez peor en el tema del confinamiento, jornadas extensas laborales de mucho más de 12 horas, lo mismo los estudiantes. Entonces lo que se requiere es que el gobierno nacional adopte una política de flexibilización que permita hacer unos cambios al interior de las instituciones sobre la base del respeto a la autonomía escolar. Los asesores jurídicos de Educal nos cuentan sobre 2 temas importantes: salud ocupacional y acoso laboral. Quiero enviar primeramente un saludo muy especial a todos los docentes en el departamento de Caldas. También quiero agradecer la oportunidad que me entrega en este momento la Junta Directiva, primeramente para hacer como una presentación general de lo que va a ser el área jurídica para esta calenda 2020 y posteriormente voy a resolver algunas inquietudes que nos han llegado por los distintos canales de atención que tenemos dispuestos para los docentes. Yo propiamente estaría atendiendo a los docentes los días lunes y viernes en horario de oficina. Igualmente se han dispuesto unos canales de atención como lo es un correo, el cual es educaljurídico@gmail.com y un teléfono al cual se estarán recibiendo mensajes vía WhatsApp, el cual es el 310-824-4292. Esperamos que todas sus inquietudes nos las hagan llegar por estos medios de comunicación. Una es lo referente al tema de acoso laboral,
y otra en el tema recurrente a zonas de difícil acceso. Dentro de este primer ítem me gustaría, digamos, que hacer una apreciación de lo que es acoso laboral. Acoso laboral es tenido en cuenta como todas las conductas persistentes demostrables que son ejercidas por un superior jerárquico o por un mismo compañero de trabajo, la cual tiene un objetivo que es infundir miedo y puede llegar hasta lograr la renuncia del empleado en sí. Esta conducta tiene un enfoque principal y tiene una base jurídica que es la Ley 1010 de 2006. La misma se puede expresar de muchas formas. Puede ser mediante maltrato verbal, mediante maltrato físico, mediante persecución laboral, mediante la asignación de labores que no hacen parte de las funciones propias del docente. Igualmente, mediante descalificativos a aportes de los docentes dentro de su mismo ámbito laboral. Todos los aportes que pueda hacer uno dentro del ejercicio de su profesión son importantes, pero en el momento que se empiecen a ver o a ser recriminados o no tenidos en cuenta, esto se puede constituir en una conducta de acoso laboral. A mí me llega un docente al área jurídica, yo lo primero que le digo es, ¿tiene las pruebas? ¿Se pueden constituir las pruebas? ¿Y qué tipo de pruebas son? Las pruebas son pruebas escritas, pruebas de testimonios, y muchas veces los docentes me dicen, sí, doctor, las pruebas están constituidas, yo entonces pretendo iniciar el proceso de acoso laboral. Antes mismo tenemos que decir que el mismo tiene muchas formas de sanción, sanciones desde multas. Esto es tenido en cuenta dentro del Código Único Disciplinario Ley 734 como una falta gravísima. El teletrabajo efectivamente está regulado dentro de la legislación nacional mediante la Ley 1221 de 2008. Este tiene unos ítems y tiene unos requisitos que cumplir. En cambio, lo que es el tema del trabajo en casa sí no está regulado. Esto es un tema excepcional que se da en razón del decreto presidencial de emergencia sanitaria. Por eso es que es muy complejo el ítem cuando se constituye el acoso laboral y cuando no. Quiero agradecer la oportunidad que me dan los docentes de llegar a sus hogares con estos temas tan importantes en el ejercicio de su profesión. En una próxima cita trataremos el tema de zonas de difícil acceso y salud ocupacional, que es un tema muy recurrente dentro de las consultas de los distintos canales de atención que tenemos de los docentes. Muchas gracias. Información de interés general para el Magisterio del Departamento de Caldas. Un abrazo fraternal para todos los directivos de Educal y todos y todas las docentes del departamento de Caldas por el importante Día del Maestro que acaba de pasar, que en esta ocasión nos tocó conmemorarlo confinados a causa de la pandemia del COVID-19. Pandemia que nos ha permitido evidenciar la profundización de las desigualdades que a todo nivel existen en Colombia como producto de la aplicación del modelo económico neoliberal que hemos venido denunciando. El gobierno de Duque aprovecha la crisis para adelantar regresivas reformas laboral y pensional que favorecen al capital financiero y para darle cumplimiento a los compromisos adquiridos con la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, violentando aún más los derechos de los trabajadores. Y en educación es más evidente la crisis por la desfinanciación de 200 billones de pesos que nos han quitado en los últimos 18 años, y hoy, de manera obligada, la actual pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajar, de relacionarnos con la comunidad educativa y de transmitir los conocimientos a nuestros estudiantes desde nuestra nueva aula de clases ubicada en la casa. Las falencias en educación que ha dejado ver este momento son consecuencias de la aplicación de una política educativa deliberadamente contraria a los intereses de nuestra nación y coloca en plena vigencia los puntos por los que hemos luchado históricamente. La defensa de la educación pública financiada, adecuada,
suficiente y oportunamente y la defensa de los derechos laborales, salariales y de salud de los maestros. La enseñanza virtual, por otro lado, ha dejado ver todas las carencias y el atraso tecnológico que tenemos. No existen todas las conexiones de Internet necesarias, ni con las velocidades adecuadas. No todos los estudiantes poseen Internet o computadores con potencias suficientes. Algunos estudiantes tienen celulares inteligentes o los tienen sus papás, pero no tienen con qué pagar los planes de datos que se requieren. Y los famosos puntos Vive Digital no funcionan. Las cifras que tenemos no las hemos construido en FECODE, son oficiales y escuchen lo siguiente. Solo el 28.8% de los hogares afirman poseer computador portátil. El 20.6% computador de escritorio y el 10.8% una tablet. Y apenas el 13.82% de la población tiene acceso a Internet fijo y el 61.3% Internet móvil, con un tercio de este de baja velocidad. Y toda esta situación se agrava cuando las mismas cifras oficiales nos dicen que hay 1.710 poblaciones en Colombia que aún se alumbran con vela. Y en medio de este caos, quieren que los profesores hagamos milagros. Y entonces viene el acoso, la sobrecarga laboral y por consiguiente nuevas enfermedades en un momento en que las entidades de salud han profundizado la negación en la prestación del servicio médico asistencial. Los expertos en salud mental han dicho que después del COVID-19 vamos a caer en una segunda pandemia, la pandemia de la salud mental. El Ministerio de Educación ha expedido alrededor de 40 actos administrativos, entre resoluciones, decretos, directivas, circulares, en lo que va corrido de la pandemia, en los que legisla sobre todos los asuntos educativos, pero lo más grave, imponiendo su política educativa. El gobierno está afianzando su política neoliberal en educación, imponiendo una normatividad que atenta contra los derechos laborales de los docentes. También afianza el modelo educativo de la OCDE y atenta contra la autonomía escolar y la libertad de cátedra, principios democráticos consagrados en la Ley General de Educación. El estrés que tenemos hoy producto de la pandemia, hay que sumarle el estrés producto de la violación de nuestros derechos. Legalmente la jornada laboral para nosotros sigue siendo la misma. Cualquier exigencia por fuera de nuestros horarios de trabajo por parte de los secretarios de educación, de los rectores, de los coordinadores, es una violación a la norma, es acoso, es abuso de autoridad, es extralimitación de funciones. Es bueno recordarle a los compañeros que cualquier accidente que tengamos en la casa en medio de nuestra jornada laboral también es un accidente laboral y hay que reportarlo. En este mes del maestro, lo que pedimos a todos es a que reflexionemos sobre todos estos temas, a que fortalezcamos nuestra posición de defensa de una educación que sea verdadera palanca de desarrollo nacional. No estamos por los colegios, tampoco hoy estamos por las casas, estamos por las subdirectivas del departamento. Casi 2 meses de pandemia en manos de decretos, directivas y circulares. El municipio de Aguadas cuenta con 3.600 estudiantes, 1.700 en el área rural, 1.900 en el área urbana. Los maestros, los estudiantes y los padres de familia podemos decir que tenemos algunas fortalezas. Primero, darnos cuenta del estado de los estudiantes, cómo viven y sus condiciones. Apoyo incondicional de muchos docentes al acompañamiento incluso en horarios extras. Reinventar de parte de los maestros y los estudiantes el inicio a una nueva era de las TICs, estímulo en la entrega de materiales didácticos por parte de algunas instituciones. Tenemos muchas debilidades. Tratar de encasillar a los maestros en plataformas ordenadas por el Ministerio de Educación Nacional.
pérdida y falta de garantías en la autonomía escolar. Tener dificultades en el municipio de Aguadas con un 20% de conectividad no más y un gran porcentaje de corto alcance, y dificultad en llamadas telefónicas para niños y jóvenes del sector rural. El PAE llegó con un bono de 50.000 pesos y ya llevamos 4 semanas. Aspiramos que el gobierno departamental le cumpla a los 61.000 estudiantes completamente el bono que les corresponde a este auxilio alimentario. También tenemos la entrega de recursos de las instituciones es insuficiente. Desplazamiento de maestros a entrega de guías al sector urbano y al sector rural. Tenemos también dificultad en la preparación de muchas guías por parte de maestros para diferentes grados en diferentes áreas fundamentales. Culpar a los docentes de la problemática interna en los hogares de convivencia en el marco de la pandemia, echándole la culpa a ellos. La estrategia de trabajo en casa fue empleada por el Ministerio de Educación. No existe una gran cobertura en nuestro municipio de internet y acceso a las TICs. Ampliación de la jornada laboral desde el 6 de la mañana hasta 11 o 12 de la noche. Obligar a los docentes a tomar vacaciones y seguir de tiro largo prácticamente hasta el mes de diciembre. Hay mucha preocupación de parte de los padres de familia y estudiantes si hay aprendizajes durante este año, si hay evaluación, si hay periodos y lo principal, si hay aprobación por parte de ellos. En cuanto a lo de salud, siguen los problemas con Cosmitel, falta continua entrega de medicamentos, dificultades en la salud mental y en la salud física. Y lo primordial también en este proceso es haber desnudado al gobierno nacional en lo que es la precaria situación en cuanto a la calidad de educación, en cuanto a la calidad de la salud. Por eso vamos a seguir pregonando primero lo primero, salud y educación. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Víctor Hugo Acosta, secretario de Prensa y Propaganda de Educal. Nuestra federación además plantea que se debe tomar cartas en el asunto frente al tema de seguridad y salud en el trabajo. No hay política de seguridad y salud en el trabajo que permita atender los requerimientos de los docentes en medio del confinamiento. Por ejemplo, un problema de espalda en medio de mantener mucho más de 12 horas pegado al computador. Ese es un tema, y los demás relacionados con seguridad y salud del trabajo que se deben atender con urgencia, y máxime en medio de la precariedad del sistema de salud que tenemos, que también hace parte de las exigencias de FECODE, que también hace parte de las exigencias de Educal, particularmente con Cosmitel, que en medio de la pandemia no solamente no ha mejorado el servicio que ya traía muy malo, sino que lo ha empeorado. Y aprovechamos este espacio para decirle a Cosmitel que requerimos respuestas urgentes y soluciones inmediatas a las problemáticas, particularmente de medicamentos y de citas que aquejan al magisterio del departamento. Frente a la evaluación de desempeño no se puede prestar para que algunos rectores, y digo algunos, simplemente para que presionen, para que asistan y rompan la cuarentena. La evaluación de desempeño también tiene que ser replanteada, tiene que volverse mucho más flexible en medio de esta situación de confinamiento, siempre sobre la base de entender que los docentes están haciendo su mayor esfuerzo en medio de una situación que es absolutamente nueva y para la cual no tienen las más mínimas herramientas de conectividad y demás. También hacemos un llamado a que los directores de núcleo, que en algunos casos están enviando todo tipo de mecanismos para verificar el trabajo de los docentes, le hacemos un llamado a que eso es autonomía de las instituciones educativas y que sobre esa base se debe permitir que las instituciones manejen sus criterios que permitan preservar la salud mental y física de docentes y estudiantes. Entonces, no aceptamos esa intervención que a todas luces viola la autonomía escolar de esas instituciones.
Para finalizar, puntualizar en varias cosas. La orientación de Educal es mantener el confinamiento, en primer lugar. La orientación de Educal, en segundo lugar, es que se conserve la jornada laboral sin que se exceda y sin que haya presiones para extenderla mucho más allá de lo que normalmente es. La orientación de Educal es exigirle a las Secretarías de Educación de Caldas y de Manizales y también al Ministerio que garantice las condiciones de conectividad y bioseguridad para que el trabajo en casa sea cada vez en mejores condiciones, que permita que esta tarea salga cada vez mejor. Reiterar que las tareas del pliego de peticiones de FECODE y las exigencias continúan y habrá que buscar cada vez más mecanismos que nos permita seguir exigiendo, seguir protestando por la situación que vive la educación hoy, que lo único que demuestra es que el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el paro que normalmente hacemos de reivindicación de la educación es justo. Por lo tanto, el Magisterio de Caldas debe estar respaldando a su federación, respaldando a su sindicato filial y preparados para las peleas que se nos avecinan. Reiterar en nombre de toda la Junta Directiva de Educal las felicitaciones a todos los maestros por su ardua labor. Felicitaciones y a seguir adelante, a no desesperarnos y a que sepan que cuentan con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y con Educal para seguir dando las luchas. Adelante, profes. Recuerde que si tienen alguna experiencia significativa, tanto padre de familia como docente, la pueden compartir con nosotros a través de WhatsApp o con las diferentes subdirectivas de sus municipios para que nos la envíen. Es muy sencillo, el celular de forma horizontal para que pueda tener el formato que nos permita transmitirlo por el programa. Aquí nos comparten sus experiencias y nosotros las estaremos transmitiendo. Recuerden que nos la pueden enviar a www.educal.com.co, también al correo electrónico educal@une.net.co y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Recuerden que esto es para compartir experiencias y para contarnos lo que están haciendo desde la educación en casa. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.